Hola y bienvenidos y bienvenidas un día más al canal de CTR sobre el cultivo de la cualidad humana y la cualidad humana profunda en sociedades de cambio. Hoy os presentamos el segundo podcast de esta segunda temporada y como podéis ver, o si habéis escuchado el primer podcast, pues en él hablamos de una forma muy breve de las diferentes maneras en las que podemos entender un proyecto axiológico colectivo. En ese primer podcast pues presentamos estas diferentes ideas o maneras de entenderlo y terminamos ese primer podcast afirmando que para la construcción de un proyecto axiológico colectivo pues existe un seguido de 7 protocolos, que ahora los vamos a enumerar muy rápido, pero que también los encontraréis en el segundo podcast. El primero de estos 7 protocolos pues era hacer un análisis del modo de sobrevivencia de las sociedades de las sociedades del pasado o las sociedades actuales. El segundo protocolo pues se trataba de una definición de 12 postulados. El tercer protocolo era axiologizar esos 12 postulados mencionados con anterioridad. El cuarto protocolo pues era la creación de una estructura actancial. El quinto era la creación de una narrativa. Y el sexto y el séptimo pues era ver estrategias y tácticas que podemos elaborar para implementar estos packs. Pues como os digo, en este segundo podcast atenderemos principalmente al primer protocolo, que es el análisis del modo de sobrevivencia. En los podcasts que seguirán a continuación, pues iremos viendo y desglosando los diferentes protocolos que os acabo de mencionar ahora y que tenéis un poco más explicados en el primer podcast. Pues como comentábamos, en este primer protocolo lo que intentaremos ver o aquello que se debe reconocer pues es el modo central de sobrevivencia de las sociedades. Es decir, si analizásemos los diferentes packs religión del pasado, tendríamos que poder ver cuál era el modo central de sobrevivencia. Es decir, si analizamos mitos de sociedades cazadoras-recolectoras, en sus narrativas tendríamos que poder ver que su modo central de sobrevivencia, y desde el cual se estructura todo el proyecto, pues era la caza y la recolección. Del mismo modo ocurriría si analizásemos sociedades ganaderas o sociedades agrarias, que en sus mitos tendríamos que encontrar ese trasfondo que sería la forma de sobrevivencia de esas sociedades. Pero no solo ocurre esto con los pack religión o con las sociedades religiosas. Si mirásemos también lo que podemos llamar los packs industriales, analizando los textos filosóficos o ideológicos propios como pueden ser el liberalismo, el comunismo, el anarquismo o incluso textos de corrientes totalitarias, pues en ellos tendríamos que encontrar que la forma de sobrevivencia era la industria y un poco la filosofía y la ciencia naciente. O en un modelo agrario autoritario industrial encontraríamos, por ejemplo, algunas contraposiciones, como pueden ser pues que en el pack religioso aquello que era revelado pues por las divinidades, en los pack industriales pues pasará a ser descubierto en la naturaleza misma de las cosas. Pasamos de algo que es sagrado e intocable a lo donado por la naturaleza, a ser lo natural, e incluso diríamos que en los pack religión se hablaría o se encontraría una estructura antropológica de dualidad cuerpo-alma, cuerpo y espíritu, que en estos pack industriales pasaría a ser pues esta dualidad de cuerpo y razón. Vemos que en una serie de mitos pues se estructura la antropología y la epistemología de una determinada manera y que en base a textos filosóficos e ideológicos y en un principio naturalistas pues se estipula o se genera una epistemología y una antropología propia de esas sociedades. Estas contraposiciones que os acabo de denunciar podríamos decir que son a grandes rasgos las diferencias que podríamos encontrar entre los proyectos axiológicos colectivos propio de sistemas religiosos basados en mitos y lo que supuso la entrada de los packs industriales basados ya en filosofías, en ideologías y en discursos científicos. Y esto se produjo dado que también
sobrevino un cambio en la sobrevivencia, y estos cambios fueron súper radicales, tanto en la interpretación epistemológica como en su interpretación antropológica. Y todo esto, como os digo, deriva de la forma de sobrevivencia. Entonces, a partir del análisis de estos mitos o estas filosofías, encontraríamos cómo se ha estructurado el proyecto axiológico colectivo. Ahora, ¿qué ocurre cuando queremos construir los packs de sociedades de conocimiento? O sea, ¿qué pasa cuando queremos construir un proyecto axiológico colectivo propio para las sociedades de conocimiento? Lo que hemos hecho hasta ahora, de forma muy reducida y de forma muy simple, es analizar packs pasados. Pues bien, para la construcción de estos nuevos proyectos hay que hacer un análisis del modo de sobrevivencia en diferentes puntos, que ahora mismo enunciaremos 7, pero que luego veremos que se pueden reducir sencillamente a 3. Pues estos diferentes puntos para hacer este análisis del modo de sobrevivencia son los siguientes. El primero de todo, y el que hay que tener en cuenta, es que hay que realizar el estudio de cuál es el impacto de las dinámicas de las sociedades que viven de crear conocimiento en todos los ámbitos sociales. Es decir, si analizásemos desde un punto de vista económico, político, empresarial, social, etcétera, pues ver hasta qué punto esta dinámica de las sociedades de conocimiento, la generación continua de ciencia y tecnología con sus nuevos saberes, etcétera, pues está impactando en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad y en todos los ámbitos sociales. Por otro lado, habría que también estudiar el grado de implementación de la nueva versión del capitalismo, lo que en otros podcasts de la primera temporada dijimos que eran las sociedades de información, investigación y explotación. Hay una diferencia desde la epistemología axiológica, que vemos que hay sociedades que son de información, investigación y explotación, donde toda la ciencia y toda la tecnología y todo su saber se pone al servicio de la explotación y al corto y medio plazo, y lo que son las sociedades de conocimiento hacia las cuales deberíamos dirigirnos. Pues bien, aquí sería ver esta contraposición, ¿no? Hacia dónde está yendo la ciencia y la tecnología, si están al servicio del sistema capitalista actual o si pueden ir hacia otro lado. Otro tercer punto para analizar o construir estos packs es estudiar dónde una sociedad pone su identidad, si en la historia, en la lengua, en el sentir, en el egoísmo de un grupo o en un proyecto de futuro. La gracia sería ver que la identidad está puesta en este proyecto de futuro, porque el proyecto, el axiológico colectivo, el PAC, es lo que debe ser orientador en este sentido, ¿no? Entonces, si lo pone en la historia, pues podríamos decir que es un PAC basado en un modelo comunista, donde la historia hace su propio camino. Si es en el interés egoísta de un grupo, pues es una sociedad de conocimiento capitalista que funciona en grupos, etcétera, ¿no? Es intentar ver y comprender dónde está la identidad situada de esta sociedad, porque esto puede mostrarse como reticencias o más flexibilidad o menos flexibilidad a la hora de dirigirse hacia una sociedad de conocimiento, tal y como nosotros la postulamos, o desde la epistemología axiológica se postula. También otro punto importante es reconocer qué residuos quedan de las sociedades preindustriales e industriales. Una forma de ver esto es donde se pone la identidad, pero también es ver qué patrones antropológicos o epistemológicos de estos modelos culturales anteriores, de estos packs anteriores, siguen perviviendo hoy en día en la mente y en el sentir de los colectivos, de las personas, de las sociedades, de los grupos, etc. Y visto este punto 3 y este punto 4, podríamos, por ejemplo, analizar la posibilidad real de que un colectivo pueda transformarse en sociedad de conocimiento, o transformar en sociedad de conocimiento aquello que aún sigue en un modelo anterior o en un sistema de información, investigación y explotación. Y también ver qué restos preindustriales e industriales pues quedan en los modos de vida, en lo económico, en todas las concepciones, y gracias a esto pues habrá que ver si tienen flexibilidad o no, o el grado de flexibilidad que tengan
para poder hacer este cambio. Aquí es muy importante la concepción, que también hablamos en podcast de la primera temporada, de la epistemología mítica y la epistemología no mítica. Hasta ahora hemos visto 5 puntos para construir estos proyectos, y el sexto pues implica que será necesario estudiar el estado de la educación y lo que se pretende con ella, porque uno de los postulados que veremos en el siguiente podcast es la educación de por vida. En una sociedad del conocimiento, la educación ha de ser constante y ha de ser de por vida, porque como todo cambia aceleradamente, pues se necesita educación para ir adaptándose a estos cambios. Y por último, y no menos importante, es detectar el peso real de la religión y las creencias, y también diríamos de los supuestos acríticos ideológicos y filosóficos que existen en los individuos, en las familias, en la política y en la cultura. En el fondo es ver qué grados de comprensión de la dimensión absoluta quedan aún arraigados en modelos preindustriales e industriales. Como os he comentado, estos 7 puntos, que parecen muy largos, se pueden reducir o plantear en 3 niveles que simplifican bastante la comprensión de cómo construir un proyecto axiológico colectivo en su primer protocolo, que es este análisis del modo de sobrevivencia. Pues bien, diríamos que convertir estos 7 puntos en 3 niveles es mejor, y el primer nivel de estudio pues es el grado de afectación al colectivo de lo que está ocurriendo. O sea, estamos viendo un tránsito hacia sociedades del conocimiento, pues cómo nos está afectando esto. Es decir, es mirar el grado de conciencia de las personas y los grupos sobre las sociedades de conocimiento. Y hay que estudiar de la misma manera el grado de conciencia de que todo nos lo tenemos que construir nosotros mismos. Es la primera vez en la historia en la que somos conscientes que tenemos que construir estos proyectos axiológicos colectivos. Como os decía, en PAC Religión o en PAC Industriales, pues este proyecto de vida pues era revelado por la divinidad o descubierto en la naturaleza de las cosas. Entonces las cosas eran así porque sí, porque o lo dictaba la naturaleza, o lo dictaban las divinidades. Pues este sería el primer punto de análisis, ver hasta qué punto todo lo que se nos viene encima lo tenemos integrado y qué resistencias existen. El segundo nivel de estudio es analizar el grado de implementación de las sociedades IE. Es entender que todo el conocimiento, toda la ciencia, toda la tecnología actualmente está guiada por un sistema de información, investigación y explotación, y todo lo que haga relación a ese punto, pues habría que contraponerlo en dirección hacia dónde tendría que ir. Luego veremos un ejemplo muy rápido para entender todo esto de una forma más ligera, más eficiente. Por último, el tercer nivel de estudio pues sería ver qué pervivencia queda de las sociedades preindustriales y cuáles son los residuos que todavía permanecen. Y con este tercer análisis tendremos que hacernos capaces de reconocer pues lo que os he dicho, ¿no? Los residuos que quedan en estas formas de pensar, de sentir, de organizarse, en las organizaciones, en relación a los valores, a la moralidad, a las maneras de vivir y sobre todo en las maneras que tienen de representar la dimensión absoluta. Como os he dicho, vamos a intentar hacer un ejemplo para ver este análisis de los modos de sobrevivencia. Para dar un poco de luz a la teoría, vamos a utilizar 2 proyectos axiológicos colectivos de sociedades de conocimiento que están surgiendo hoy en día y que el Centro de Estudios de Acciones de Sabiduría, desde CTR, los estamos estudiando, y entonces esto nos ayuda a construir esta contraposición. Estos 2 modelos son el de Industria 4.0, que es un modelo europeo-americano, y el de Sociedad 5.0, que es un modelo japonés. Lo primero de todo es entender que estos 2 modelos surgen dadas unas nuevas formas de sobrevivencia, que es la creación continua de ciencia y de tecnología con sus nuevos productos y servicios. Diríamos que estos 2 modelos están afectados por el destino inevitable que son las sociedades de conocimiento en todos sus niveles, económicos, políticos y empresariales, porque son proyectos que intentan englobar todo lo sociopolítico, socioeconómico, todo lo cultural. Si cogemos los diferentes niveles de estudio, pues
podemos analizar el grado de implementación de la sociedad de información, investigación y explotación. Podemos ver, o hemos visto básicamente, que en el modelo de industria 4.0 se construye en base a la información, a la investigación y a la explotación de personas, recursos y medio en el corto plazo, ya que este modelo sigue o es una actualización y digitalización del modelo industrial, que sería el modelo 3.0. En contraposición, la sociedad 5.0 pues pone el foco no en la investigación, la información y la explotación, sino en la felicidad y calidad de vida de las personas y del medio. Ahora, si pasamos al tercer punto, es decir, ver dónde ponen su identidad en ambos proyectos, entendemos que su premisa es individualista y es la propia del capitalismo neoliberal. Sigue muy arraigada esta idea individualista. No ponen la identidad en la creación de un proyecto axiológico colectivo donde el equipo y la interdependencia de personas, equipos y con el medio pues tiene que ser este eje de construcción. Siguen, diríamos, anclados o con reticencias a este cambio, y aquí habría que ver cuál es la flexibilidad que muestran estos dos proyectos para poder pasar de poner su identidad en el egoísmo individual en el proyecto. Por último, y viendo otro ejemplo, podemos analizar cómo en estos dos modelos se presenta a la dimensión absoluta. Como es de esperar, ya que en sociedades de conocimiento no se plantea, en las que están surgiendo hoy en día, no se plantea ni tematiza su cultivo explícito, ninguno de los dos modelos citados se lo proponen. Intuimos que Industria 4.0 no habla de ello y sigue dejando en el terreno privado, sigue dejando este cultivo espiritual, esta dimensión absoluta, en el terreno privado de las personas. En cambio, Sociedad 5.0 habla de la necesidad de tener pues una sociedad sana espiritualmente, pero como sus formas de interpretar al individuo siguen muy arraigadas en modelos industriales y preindustriales, acuden al Zen para tematizar la felicidad, a la que dan mucha importancia, pero lo hacen desde el individualismo. Aquí ves un poco cómo se está construyendo un nuevo pack de sociedad del conocimiento y podemos ver de forma muy breve cuáles son estos residuos que van quedando de modelos anteriores en la construcción que están haciendo continente europeo americano y el país de Japón. Estos, lo que os acabo de explicar ahora, pues son los aspectos principales del primer protocolo, con alguna ejemplificación en el análisis de casos reales y nuevos proyectos que están surgiendo. Como siempre, os dejaré en la cajita de descripciones el enlace a la página de la epistemología axiológica, a algún artículo sobre Industria 4.0 y Sociedad 5.0, pues para que podáis profundizar un poco más sobre estos aspectos y entender cómo se realiza este análisis de los modos de sobrevivencia. Pensad que hasta que no lleguemos a la narrativa en sí, no estaremos construyendo un proyecto axiológico colectivo. Ahora estamos viendo los pasos previos que se tienen que hacer para poder llegar a construir esta narrativa. En el tercer podcast empezaremos a hablar de estos postulados para entender un poco más las sociedades del conocimiento y cómo deberían construirse. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente podcast.